El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. Bueno que tengamos un día más para seguir estudiando la palabra del Señor. Esto es Biblia Fácil, una manera fácil y entretenida de aprender la palabra del Señor a través del estudio inductivo. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están ahora mismo en el Zoom, los que se van a conectar por YouTube, también por las radios, y en fin, cualquier señal en que les pueda llegar este interesante estudio. Felicitando, ¿cierto?, a aquellos que ya van avanzando junto con nosotros. Ya estamos entrando de lleno a tocar el texto del libro de Efesios. Así que yo les invito a adentrarse en este texto. Vamos a pedir al Señor la dirección para que Él nos pueda guiar y nos pueda orientar respecto a qué nos quiere enseñar este día especial. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de leer, de ver, de estudiar tu palabra. Pedimos la asistencia directa del Espíritu Santo, quien inspiró estas palabras en el apóstol San Pablo. Y queremos, Señor, que así como Pablo escribió este mensaje pensando en la iglesia de Éfeso y en las iglesias por donde circuló esta carta, pueda también, Señor, tu Espíritu Santo traernos a nosotros, a esta actualidad, al tiempo presente, qué es lo que el apóstol Pablo quiso o qué es lo que tú quisiste decir, Señor, a través del apóstol San Pablo, y también qué es lo que nos quieres decir a nosotros a través de este estudio, Señor. Gracias por dar la oportunidad de tener tu palabra tan cerca de nosotros y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla para que el Señor llegue a nuestra mente, pero también a nuestro corazón, llegue a tocar nuestro espíritu y podamos, Señor, ver nuestras vidas transformadas. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya la semana pasada estuvimos leyendo todo el capítulo 1 del libro de Efesios, que es nuestro libro de atención para nuestro estudio inductivo de este presente año. Así es que pudimos ver el saludo del apóstol San Pablo, ver las bendiciones que según Pablo tenemos en Cristo, y luego una cantidad de palabras, ¿cierto? De introducción en esta carta que resume y que reúne mucho significado doctrinal. Aquellos que aman hablar de la sana doctrina, este texto es fundamental. Y aquellos que no saben mucho de qué se trata una doctrina, bueno, este estudio es para eso. Vamos hoy día a, a revisar una por una las palabras. No vamos a ver todo digamos, la implicancia que tiene el uso que le da el apóstol San Pablo a cada palabra, pero por lo menos para ir familiarizándonos con ellas, vamos a ir nombrándolas y vamos a ir diciendo alguna característica en base al idioma original. Entonces, en razón de ello, vamos a contar con todas las palabras que descubrimos más o menos clave o palabras claves del libro de Efesios en el capítulo 1, y posteriormente en otros estudios vamos a ir, a medida que avanzamos en el texto también, vamos a ir profundizando, si no en todas, en algunas y ojalá en la mayoría de estas palabras que ya tenemos acá. Como tenemos un grupo de WhatsApp, para aquellos que no se han conectado antes con nosotros, sepan que tenemos un grupo de WhatsApp. Puedes solicitar a través del chat unirse al grupo, eh, o averigüe con alguien que te haya invitado, y si está viendo directamente esto, revise también la información para poder ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde usted puede también estar enviando preguntas, eh, o recibiendo la información necesaria para mantenerse al día en lo que estamos haciendo.
La pregunta que es importante que volvamos a repetir para poder entrar es ¿por qué necesitamos estudiar el idioma original? Porque básicamente una palabra escrita en un griego común y corriente, hace más de 20 siglos atrás, en un contexto completamente diferente al nuestro, de ahora, tanto desde el punto de vista del idioma, desde la geografía, desde la cultura, es decir, en todo aspecto es distinto. Y como nosotros tenemos diferencias en aún los que hablamos el mismo idioma, la forma, el acento y el significado que le damos acá a algunas palabras no siempre son las mismas. Entonces, mucho más si tenemos una distancia grande temporal y también tenemos una distancia grande geográfica y cultural. Por lo tanto, es importante tratar de llegar a a los textos originales para poder descubrir un poco qué es lo que se quiso decir cuando se escribió tal o cual palabra. También a través del idioma original podemos descubrir ciertos detalles, ciertos matices que en una traducción eh, no siempre se pueden descubrir. ¿Ya? También entender que Pablo es un hombre que con una nivel cierto educacional, académico bastante alto, y por lo tanto él tiene claridad de muchos conceptos teológicos y los usa. También conoce la filosofía del tiempo y también era un hombre docto también en relación con los asuntos legales. Por lo tanto, no es extraño leer al apóstol San Pablo, y encontrar conceptos filosóficos, teológicos o también del área de lo legal. Y también entender que todo idioma tiene un énfasis que al traducirlo no siempre tiene el mismo resultado. Entonces, nosotros entendemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y por lo tanto la fuente viva. Las traducciones, y por eso nosotros tenemos en nuestro cuaderno de texto, tenemos tres versiones diferentes, no reemplazan el griego, pero sí nos ayudan a entender el sentido de lo que el apóstol San Pablo en este caso quiso escribir. Ahora, en cuanto a las palabras mismas, que es hacia donde vamos ahora, vamos a ver que hemos marcado diferentes categorías. Yo voy a partir como desde cero, pero no me voy a detener en explicar lo que ya explicamos la semana pasada. Pero sí tenemos una categoría que habla de gracia y salvación. Ya estas son como categorías, son dos palabras que es importante que vayas familiarizándote con ellas, porque son palabras fundamentales, básicas, doctrinales, para poder entender qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y de aquí ya vimos la semana pasada la palabra bendición, entendiendo, ¿cierto?, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y cuando Pablo habla, digamos, de una adoración, comienza después de saludar, después de valorar su ministerio, porque Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, vemos a un Pablo que reconoce que su llamado no es propio, que él no es un voluntario de Dios, sino que es un llamado por Dios y por lo tanto tiene el respaldo y la autoridad de Dios. Y cuando Pablo hace este saludo, bueno, él inmediatamente comienza hablando de alabar a Dios, de adorar a Dios, ya por sus bendiciones espirituales. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo tipo de bendición espiritual en las regiones celestes. Ahora bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Fíjese, aquí estamos viendo cómo el apóstol San Pablo adora a Dios, o sea, adora a Dios, el Padre, en la presencia del Hijo que es el Señor. Recordemos, siempre que nosotros leemos Señor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Señor significa amo, dueño, gobernador. La palabra griega es el Kyrios. Eh,
o el curios, como algunos dicen, pero básicamente Señor es como le llamaban en la antigüedad, en el mismo Imperio Romano, le llamaban al emperador. Por lo tanto, cuando Pablo o cualquiera de los apóstoles o cualquier discípulo mencionaba que Jesucristo es el Señor, hoy día lo tenemos asimilado, lo entendemos con mucha facilidad, siglos después y a este nivel de a esta altura de la vida. Pero en ese momento, cuando se hablaba de Señor, siempre era respecto al vanidoso emperador que recibía adoración en vida, y él era el Señor. Entonces, que los cristianos comenzaran a decir Jesucristo es el Señor, era algo completamente innovador, era algo completamente extraño y también atrevido. Recordemos que al mismo Jesús lo acusaron de de no dar la honra al emperador, cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él jamás se negó de reconocer la autoridad terrenal del emperador, sabiendo Jesús que esa autoridad viene desde arriba. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, que estuvo confrontado a la autoridad terrenal, valoró respetó la autoridad terrenal, sabiendo que esa autoridad terrenal estaba teniendo autoridad solo porque le era dado desde arriba. ¿Ya? Es decir, el Señor en ese diálogo privado que tiene Pilato con Jesús, le dice Pilato, tú sabes que yo tengo autoridad para hacer lo que quiera contigo ahora. Y Jesús le dice, sí, pero esa autoridad no la tendrías si no tuviese dado desde arriba. Es decir, hay un plan divino que es superior y tú te conviertes en un instrumento de él. No importa quién sea, como sea, cuando Jesucristo es el Señor, Él es el Señor. Es Señor de la historia. Pero siendo Señor de la historia, no todos los que habitan la historia lo reconocen como Señor. Y entonces ahí se marca la diferencia. En este caso, Pablo no lo reconocía como Señor porque él era perseguidor de la iglesia y él no sabía que la iglesia no solamente estaba siguiendo un hombre muerto, que era Jesús en la cruz, sino que estaba siguiendo la iglesia a un hombre vivo y resucitado, lo que le daba poder y autoridad a la iglesia. Pero Pablo no sabía eso, entonces él pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia porque no había tenido un encuentro con Jesús. Pero cuando se encuentra con Jesús y se da cuenta el error que había estado cometiendo, entonces reconoce en Jesús el señorío. El señorío, inmediatamente, ¿quién eres, Señor? Y a partir de ahí, el Señor lo toma, lo prepara y lo envía a predicar el Evangelio. Entonces él reconoce a Jesucristo como Señor. Debemos nosotros acostumbrarnos a que cuando usamos la palabra Señor para referirnos a nuestro Dios, no la usemos con tanta ligereza, sino que veamos la carga espiritual que significa para nosotros reconocer a Jesucristo como el Señor, reconocer como el Señor de nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de nuestras decisiones, de nuestras finanzas y de nuestras emociones, el Señor de nuestro ministerio y el Señor de nuestra vida. Cuando tú lo determines, Señor, determinaste nuestro nacimiento, determinarás nuestra partida, pero todo es porque tú, Jesús, es el Señor. Y aquí también se unen dos palabras, Jesús Cristo. Cristo, Jesús Cristo, Cristo el Mesías y Jesús. Ahora también se usa muy como como un solo nombre y se usa tanto que pierde también relevancia en cómo el receptor, como el que escucha el nombre, lo ve solamente como un nombre, como cualquier otro nombre. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que él reconoce que Jesús es el Señor, el gobernador, el amo absoluto, y que ese mismo Señor se llama, como nombre de pila, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, pero también no solamente es el Señor y se llama Jesús, sino que también es el Mesías, el enviado por Dios para la redención de Israel y también del mundo entero. Entonces, con la presencia del Señor Jesús, Cristo, Señor, amo, dueño, gobernador, Jesús, su nombre de pila,
y Cristo, el Mesías, Él ya con eso nos ha dado muchas bendiciones que vienen desde el ámbito espiritual. Entonces, tenemos a un Jesús, Cristo, Señor, que nos bendice, ya que es, digamos, es el medio por el cual Dios nos hace llegar la bendición a todos nosotros, ¿ya? Entonces, aquí reconocemos, el apóstol San Pablo reconoce que todo lo que tenemos es por un orden que Dios estableció y no por nuestra gracia o por nuestra capacidad personal. Ya vimos el contexto de lo que es espiritual. eh, Son bendiciones no materiales, son bendiciones que vienen de arriba, son otorgadas ahora por el Espíritu Santo. Él trae esas bendiciones, por eso y bendiciones espirituales son bendiciones que no se miden solamente desde el punto de vista financiero, monetario o material. Son bendiciones mucho más grandes que permiten, ¿cierto?, que nosotros tengamos, por su gracia, este tipo de bendiciones. Cuando el Señor nos da o cuando cualquier persona nos da algo que no merecemos, y no es nuestro derecho, entonces la respuesta es siempre ser agradecidos. En el caso de Dios, Dios que nos trae todo tipo de bendición espiritual por medio del Señor Jesús Cristo, entonces nosotros respondemos naturalmente con gratitud. Y es ahí cuando también respondemos, Señor, te seguiré y te serviré. Vamos a la categoría de las palabras que hablan de elección, porque dice que Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjese que siempre Dios nos escoge con un propósito, con un propósito. Y en este caso nos habla de que seamos santos y sin manchas. Vamos, como digo, vamos a ir viendo detalles en el mientras avanzamos en el texto, pero acostumbremos a escuchar la palabra santo para referirse a los seres vivos que componían en ese tiempo la iglesia. Es decir, Pablo le está escribiendo a los santos de Éfeso. No le está escribiendo a los muertos que han sido canonizados por la Iglesia Católica, le está escribiendo a los vivos. Santo es, sin la palabra específica, es apartado. Entonces, aquellos que él escogió antes, fíjese de cuándo, de la fundación del mundo. Quiere decir que de alguna forma, tanto tú y yo hemos sido considerados antes que nosotros supiéramos siquiera de nuestra existencia o tomáramos conciencia que existimos. Antes de eso, el Señor ya nos había escogido ya, para desarrollar en nosotros una vida en santidad sin mancha, para andar delante de Él. Entonces aquí entendemos que hay un plan profundo, que hay un plan especial de parte de Dios que nos escoge, nos elige, ¿ya? Nos elige. Eh, Entendiendo, ¿cierto? El que elige entre muchas personas, bueno, tú estás elegido. Dios nos eligió en Cristo. Esta palabra se usa mucho, esta unión en Cristo, la preposición en eh, y Cristo, ¿cierto? Como el sustantivo, como el nombre. En este sentido, siempre se está usando esta expresión en Cristo. Pablo la usa mucho en este mismo capítulo y es para que nosotros entendamos. Quizás una forma buena de aprender a saludarnos, a, a reaccionar es en Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si permanecéis, dice Jesús, en mí
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces el estar en Cristo, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto nos da a entender los principios, el concepto, la enseñanza que nos entrega Juan el Evangelista en Juan capítulo 1, cuando nos habla de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sin Él, todo lo que fue hecho por Él, y sin él nada de lo que fue hecho. Entonces, Cristo, estar en Cristo, es el concepto que la preexistencia divina de Jesús está muy clara en todo el texto bíblico. Y aquí es uno de las partes donde más se usa para darnos a entender, digamos, que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Ya? Entonces, Él está antes y también estará después. Y nosotros podemos estar completos si permanecemos en Él. Y Él antes de crear el mundo siquiera, antes de la fundación del mundo, antes de que el Espíritu se moviera sobre las aguas, en un mundo que estaba incipiente y desordenado y vacío, antes que pasara todo eso que está en el relato de Génesis, el Señor ya nos había elegido. Interesante, vamos a profundizar en este concepto porque no se preste para algún tipo de confusión. Pero el Señor, ten claro esto, ya antes de que existiera el mundo, Él ya tenía claro que tú ibas a nacer en este tiempo y también que Él te iba a llamar en este tiempo y que tú ibas a responder a ese llamado. Pero ¿cómo viene ese llamado entonces? Ya no es que, oye, cuando yo encontré a Jesús, o cuando decimos nosotros, cuando yo acepté a Jesús, ¿cómo es eso? Si es Él el que nos acepta a nosotros. Entonces yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Hasta ahí como que escuchándolo completo, como que estaría bien justificada la oración completa. Pero en realidad nosotros no somos los que aceptamos al Señor. Él nos acepta a nosotros a pesar de nuestro estado de pecador, y esto nos habla completamente de su gracia. Su gracia es aplicada a nosotros con el propósito de que nosotros seamos apartados y no nos ensuciemos con lo que el mundo nos ofrece. Eso es el ser escogidos y santos. Ya la palabra santos, como lo dije recién, es apartados. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, como digo, no se refería Pablo a los santos que la Iglesia Católica hace popular, sino se refería a las personas que estaban dispuestos, digamos, que habían recibido a Jesús, o sea, que habían abierto su corazón a la obra de Jesús y por lo tanto son apartados por la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, cualquiera que sea, esa persona se convierte en santo. Una vez que la persona está en santo, su tarea en gratitud a quien lo santificó es vivir en un proceso constante de santificación. Esto es cada día un poquito mejor. Eso es ser santos. Primero somos santos y después seguimos en un proceso de santificación. Pero somos santos, ¿por qué? Porque la presencia del Señor a través del Espíritu Santo está en nosotros. Lo maravilloso de todo esto es que somos parte de un plan eterno de Dios. Tú no estás aparte, no llegaste de sorpresa, no sorprendiste a Dios, no le has hecho favor a Dios ni nada. El Señor quiso tomarte en cuenta aún antes que tú supieras que existías. La expresión sin mancha, sin ninguna impureza, sin defecto. Ya el Señor vendrá por una iglesia que esté sin manchas ni arrugas. Ya esto nos habla de la necesidad. En el Antiguo Testamento se exigía la pureza completa de los animales que iban a ser sacrificados. Entonces, cuando nosotros unimos esto con Romanos 12:2,
de que nos presentemos nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, lo que está diciendo el mismo apóstol San Pablo es que así como los animales de la antigüedad que eran llevados al sacrificio, esos animales, bueno, nosotros como animales del sacrificio, tenemos que mantenernos como un sacrificio vivo. No estamos muertos, no necesitamos morir. ¿Por qué no necesitamos morir? Porque Cristo murió por nosotros. Si Cristo murió por nosotros, nosotros no vamos a morir por causa del pecado, porque ya Él nos ha perdonado y nosotros hemos entrado a ser beneficiarios de la obra que Jesús hizo. Entonces, Él nos hace irreprochable delante de Dios a través de su presencia, de la sangre derramada, su sangre la que nos limpia espiritualmente, y entonces podemos vivir y mantenernos sin mancha. Esto es muy importante, esta enseñanza, porque muchos de nosotros y a muchas personas se les ha enseñado, hermano, ¿sabe qué? Somos seres humanos, que estemos en la iglesia, así que nos vamos a equivocar mil veces. Y bueno, hay que mirar a Dios, no hay que mirar al hermano. Todas esas son enseñanzas completamente erróneas que no deberíamos tener en cuenta. Sin mancha es porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite absolutamente estar sin mancha y sin arruga alguna, ¿ya? Así que, interesante. El versículo 5 nos da una palabra que da para mucha teología: predestinado. En amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entendamos aquí, vamos a la palabra adoptado primero, a ver, espera un poquito. Ah, sí, está. Entonces vamos a la palabra predestinación. La palabra predestinado, eh, el Señor tenía conocimiento previo de nuestro destino y tiene conocimiento previo de nuestro destino. Esto es una forma simple de explicarlo, probablemente lo desarrollemos mejor un poquito más adelante, cuando vamos al texto mismo y se repite esta palabra. Pero la predestinación, desde este punto de vista, es un Dios que conoce, por la sapiencia de Dios, Él conoce y la omnisciencia, Él sabe exactamente qué va a pasar conmigo mañana. Él lo sabe, pero Él no lo determina. ¿Por qué? Porque si bien Él nos escogió, estamos leyendo, ¿cierto?, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él a toda la humanidad la ha escogido para salvación. Todos estamos escogidos para salvación. No hay ninguna persona que no tenga esa mirada de parte de Dios. Sin embargo, el Señor sabe que algunos le van a creer y otros le van a rechazar. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ya? Esta es una forma de descubrir que aunque el Señor en su conocimiento pleno sabe lo que va a pasar con nosotros, no es que Él esté provocando eso en nosotros. Nosotros no somos títeres ni marionetas de Dios. Él quiere que nosotros le sigamos, que le amemos, que descubramos nuestro propósito por nuestra propia voluntad y no por una imposición divina, no. Como la gente dice a veces también, no, yo estoy esperando que Dios me llame, que Él me tome y que yo no me dé cuenta cómo Él me tomó. No, nos damos cuenta cómo Él nos toma, tomamos decisiones junto con Él, aceptamos su obra y todo lo hacemos de manera muy clara, muy nítida en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestro espíritu. No es que perdamos la noción del tiempo, perdamos la noción de lo que somos cuando el Señor toca nuestra vida. Entonces estamos eh, en el perfecto conocimiento. Dios sabe exactamente qué va a pasar con cada persona que se va a ir al cielo y que se va a ir o se va a ir al infierno. Ahora uno dice, bueno, si Dios lo sabe, ¿para qué nos hace trabajar? Una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo provoque. Lo que quiere provocar el Señor es que todos procedan al arrepentimiento y todos vamos a la presencia de Dios. Pero Él sabe que algunos no lo van a recibir. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Él lo sabe, pero no se goza de saberlo.
No se goza de saberlo. Es como que todos sabemos que en algún momento vamos a morir. Todos sabemos que nuestros seres queridos van a morir. Lo sabemos. Pero cuando lo experimentamos es otra cosa. Una cosa es saberlo porque nuestro destino en general es así, y otra cosa es vivirlo. Lo mismo pasa con Dios. Dios puede saberlo, pero eso no se goza de que alguno de nosotros se pierda. La palabra adopción ya, nos habla de una posición nueva, y este término nos permite que la persona que es adoptada tiene todos los derechos del hijo natural. Hoy día, ya quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes eh, deberían pensar en esa posibilidad de tener un hijo que no sea de sangre. Tener un hijo adoptado es una bendición. Dios mismo, Jesús, opera de esa manera para con nosotros, adoptándonos, ¿ah? Adoptándonos. eh, eh, Cariñosamente y convirtiéndonos en hijos con todos los derechos. Entonces, ¿por medio de quién? Otra vez, Jesucristo. Jesucristo permite que Dios pueda adoptarnos porque Él nos limpia y nos permite entrar en casa del Padre. Entonces, un hijo adoptado tiene exactamente los mismos derechos de un hijo natural. La siguiente categoría, la palabra gracia, capítulo 1 versículo 6, dice: para el avance de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo fuimos aceptados nosotros? Solo por gracia, solo por gracia. En esto recuerdo un amigo que es empresario, bueno, no amigo, un hermano que estuvo en una conferencia, empresario, que trabaja en el mundo musulmán. Y él trabaja levantando empresas. A través de la empresa hace contrataciones y contrata a la mayoría que son musulmanes. Eso es una realidad. Y en un momento, él a su secretaria le dio un sobresueldo. Le dio un sobre de su sueldo y le dio un sobre extra. La secretaria, cuando se dio cuenta que esto había pasado, él le dice, parece que se equivocó porque me dio dos sobres. Aquí está el de mi sueldo, lo entiendo, pero este otro sobre, no sé, está mi nombre, hay plata adentro, pero yo no merezco esa plata, yo no he trabajado por eso, trabajé por este otro. Entonces le dice, ¿te acuerdas que habríamos hablado de gracia? Sí. Bueno, ese dinero es tuyo, no por lo que merezcas, sino porque yo decidí dártelo. Y él le dice, asimismo, es el amor de Dios. ¿Ya? No hay que ganárselo, no lo merecemos, pero Él decide libremente darnos, porque Él es soberano, Él es el Dios del amor. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender que la gracia, ya lo vamos a desarrollar un poquito más, pero vaya acostumbrándose a usar estos términos. La palabra gracia entonces es un nivel más elevado que la palabra misericordia y mucho más elevado que la palabra justicia. Estas tres palabras son como un escalón. El escalón de la justicia, luego el escalón de la misericordia y luego el escalón de la gracia. Eh, Vamos a ir hablando más acerca de estas palabras. Sigamos avanzando. Y la gloria es algo indescriptible, ¿ya? Es algo indescriptible, pero es algo que pertenece absolutamente a Dios. Es el esplendor, es el brillo, es el honor, ¿ya? Que permite que sepamos que existe y que está la presencia de Dios cuando se revela a nosotros y a la iglesia. Entonces, la gloria de Dios, ¿ya? La gloria de Dios es una característica y es una esencia absolutamente divina. Ahora, vamos a descubrir que hay gloria de Dios y que hay gloria del hombre también, pero la gloria en sí
que del hombre es reflejo de la gloria de Dios, así como Dios es el sol, su gloria es el brillo, y de pronto la luna brilla tanto en la noche, pero no es su brillo, sino que es el reflejo del brillo del sol. Entonces, la gloria de Dios es ese brillo solar, que es mucho más que el sol, que nosotros podemos percibirlo, y como también la gloria de Dios, la gloria del hombre, es la que Dios le permite al hombre reflejar lo que hace Dios. Ya, entonces es gracia y gloria, son palabras bastante misteriosas, pero sí son palabras maravillosas. Esta otra palabra que está en el versículo 7 habla de la redención, ¿ya? Y la redención ya no, es una liberación mediante un pago o un rescate. Por eso nosotros somos redimidos, la palabra es fuimos comprados, es un precio que se paga por el rescate, ¿ya? Alguien daba esta ilustración de un niñito que hizo un barquito de madera, lo construyó con mucha paciencia y le quedó bastante bonito y empezó a jugar con el barquito en un canal, lo hacía flotar y se divertía con su barquito, hasta que un día el barquito tomó rumbo y no alcanzó a firmarlo y se le perdió. Y él se acordaba de su barquito que tanto le costó hacerlo, y cuánto se divertía con él. Y un día, mirando las vitrinas de un bazar del pueblo, ve que en la vitrina estaba el barquito con un precio. Y él entra y le dice al dueño, le dice: caballero, ese barquito es mío. ¿Y cómo? Le dice: caballero, yo compré por ese barquito, y si quieres llevártelo, tendrías que pagar. El niñito se fue, comenzó a trabajar, juntó sus moneditas, y cuando pudo tener el valor del barco, fue y le dijo: señor, aquí tengo, quiero comprar ese barco. ¿Ya? Y luego, cuando lo tenía en su mano, le dijo: este barco es mío, yo mismo lo hice. Ahí sí, así, eso es redención. El Señor nos hizo, el diablo nos robó para sí, nos convirtió en sus esclavos y en sus hijos, hijos esclavos de Satanás. Y luego Jesús da la vida, paga el precio de nuestra vida al morir en la cruz, y con ese valor Él compra el derecho de nosotros volver a ser adoptados hijos. Por eso somos adoptados. Aquí queda muy claro que no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero los hijos son aquellos que aceptan reconocer la adopción que Dios hace para ellos a través de Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, está en nosotros, si bien técnicamente y teológicamente Él nos acepta a nosotros, nos abre una aceptación gigante, pero somos nosotros los que debemos decidir por nuestra propia voluntad seguirle o no. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se genera eso, pero Jesús hace todo para poder comprarnos. Todo para poder comprarlo, a pesar de que Él nos había creado. Bueno, se nos va, se nos va la hora. Terminamos con esta palabra, la palabra perdón. La palabra perdón es liberar la deuda, liberar la culpa, ¿cierto? Y entender que es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre derramada para que pueda comprarnos el Señor, esa acción se llama, digamos, es la materialización del perdón. ¿Por qué? Porque somos perdonados por medio de la obra de Jesucristo, que nos permite ser adoptados según las riquezas de qué? De su, y aquí aparece la palabra maravillosa otra vez, de su gracia. Entonces quedémonos con eso, quedémonos con que el Señor nos ha comprado, porque nos compra para volvernos a convertir en hijos de acuerdo a su propósito inicial antes de la fundación del mundo. Nos quiere convertir en hijos a través de la adopción, y la adopción permite, cierto, que se hace posible por el precio que tuvo que pagar Jesús en la cruz. Y todo ese acto demuestra la gran riqueza que tiene el Señor para aplicar su gracia a nosotros que no lo merecemos.
Bueno, vayámonos con este pensamiento maravilloso, como sin merecer nada, el Señor nos convierte en los hijos adoptados, pero hijos al fin, llenos de su gracia y de su plenitud. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por este tiempo. Recuerde, Biblia fácil es el tiempo en que podemos nosotros estudiar, profundizar, para que no se quede en la mente, sino que baje al corazón, toque nuestro espíritu, transforme nuestras vidas y cada día seamos un poquito mejor. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Los que tengan alguna pregunta, alguna duda, hágamela llegar por el WhatsApp, porque en esta oportunidad lamentablemente no puedo dar el tiempo para que puedan responder, pero si tienen dudas, o sea, hágamela o alguna opinión, háganla saber, bueno, por el chat, pero también por el WhatsApp. Por ahí sí voy a poder responderle. Vamos a dejar abierto el WhatsApp para que pueda hacer las preguntas por un par de horas y de ahí yo me voy a dedicar a responder sus preguntas o sus opiniones o sus acotaciones. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.